días, amigos de la provincia de Tungurahua, a través de la señal de Unimax. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy conversaremos con el superintendente del Poder del Control del Mercado, Pedro Páez, está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Aquí iniciamos. Y quiero agradecerle que haya aceptado esta invitación. Me gustaría iniciar el diálogo explicando un poco qué es la superintendencia del poder, del control del poder del mercado. A veces todavía hay quienes no conocen a fondo de qué se trata. Explíquenos usted. Bueno, este es uno de los instrumentos que forman parte del proceso constituyente por el que el pueblo ecuatoriano ya tumbó presidentes, tuvimos la Asamblea Constituyente, ahora necesitamos instrumentos específicos que nos permitan ejercer nuevos derechos. Estamos hablando de los derechos del consumidor, pero también estamos hablando de los derechos del empresario que lastimosamente ha estado acostumbrado al abuso, al bullying empresarial y que ahora se dan cuenta de que tienen una esfera enorme, no solamente de derechos, sino de oportunidades rentables a través de las cuales puedan desplegar su creatividad, su iniciativa, generando empleo calificado sobre todo, incorporando tecnología y sobre todo encontrando en el mercado la posibilidad de esforzarse por dar un mejor servicio a mejores precios con un mejor producto, ¿no? Claro, en pocas palabras, esta superintendencia controla que las empresas cumplan o no haya, por ejemplo, monopolios, oligopolios y esto de que atrapan el mercado para una sola empresa. Bueno, en realidad nuestra ley tiene muchas debilidades en lo que tiene que ver con la estructura ya dada. En realidad nos podemos enfocar básicamente en los comportamientos perniciosos. La ley, por ejemplo, de los Estados Unidos en eso es mucho más explícita y tiene muchas más herramientas en lo que tiene que ver con la estructura del mercado que ya existe, en la que no solamente pueden haber sanciones administrativas, sino sanciones penales. A propósito de ciertos sectores que dicen que aquí lo que está haciendo la superintendencia es desproporcionado, injusto. En los Estados Unidos, desde 1890, la ley Sherman establecía la posibilidad de hasta meter a la cárcel a los propietarios de monopolios y a los abusos de poder de mercado. En el caso de los Estados Unidos, la ley, por ejemplo, permite dividir una empresa. Por ejemplo, la empresa de los Rockefeller, la Standard Oil, fue un caso clásico, claro, ¿no es cierto?, de mucho estudio a nivel internacional de hace más de un siglo. O el caso de la Telefónica, la Bell, hace solamente 3 décadas, ¿no? En el caso del Ecuador, nuestra ley es mucho más moderada, es mucho más restringida en términos de sus posibilidades y lo que básicamente estamos apuntando es a corregir los abusos del poder de mercado, a corregir la competencia desleal, las prácticas, por ejemplo, de publicidad engañosa, de publicidad denigrante, y las prácticas de precios demasiado altos en algunos casos o de precios de dumping que se llama, que se los aplican las grandes empresas para exterminar a la competencia o que acaparan facilidades o infraestructura fundamental para producir un bien o un servicio. Eso es lo que estamos trabajando. Es decir, que esta superintendencia y estos controles no es que solo existen en el Ecuador ni es un invento ecuatoriano, no, porque cuando somos se quiso de los últimos, claro, un poco se creó el temor de que ahora qué va a pasar. Claro. Esto existe. No, mire, es el sector, son ciertos sectores empresariales, porque no son empresarios, ellos están arrogando la vocería del sector empresarial, que están acostumbrados a ese pasado en el que ellos hacían lo que les daba la gana, que no cumplían las leyes. De hecho, hasta ahora existe una violación sistemática, masiva, generalizada, no solo de nuestra ley, sino de muchísimas otras leyes. Y lo que estamos tratando es de, con una transición que evite el trauma, ¿no es cierto?, arreglar las cosas por las buenas, por ejemplo, con los compromisos de cese, pero lastimosamente a aquellos que persistan con el abuso, el rato que toque plantear una sanción, no nos va a temblar la mano. De hecho, lastimosamente ya hemos tenido que sancionar a una gran empresa. En el caso de Claro ha sido una multa de 138.4 millones de dólares que la ciudadanía tiene que estar consciente que pudo haber sido evitada. La propia empresa Claro podía haber firmado un compromiso de cese durante 6-7 meses iniciales sin pagar un solo centavo. Es decir, que los trabajadores hubieran podido recibir sus utilidades completas, los accionistas hubieran podido recibir sus dividendos completos, pero los directivos de la empresa no quisieron firmar un compromiso de cese y nosotros lastimosamente teníamos que cumplir con la ley. El artículo 79 dice clarito: si la infracción es leve, la multa tiene que llegar hasta el 8% de la facturación anual. Si es que es grave, hasta el 10%, y si es que es muy grave, hasta el 12%.
Claro, y estaba revisando justamente la información y hacia allá iba este tema con la empresa Claro. ¿Qué es un compromiso de cese, señor superintendente? Como su nombre lo indica, es un compromiso para que la empresa cese de infringir la ley. Y entonces básicamente lo que tiene que estar escrito es, mire, yo he tenido este comportamiento reñido con la ley, a partir de tal fecha yo cambio mi comportamiento, me ajusto a la ley de manera que ustedes puedan monitorearme. Y está solucionado el problema, está regularizada la cosa, como se dio en el caso de Confiteca, por ejemplo. Se firma ese documento y se evitaría la multa. Y en el caso, pero además en el caso de Confiteca no solamente que se evitó la multa, sino que no tuvo que pagar por subsanación ni un solo centavo. Como podía haberlo hecho Claro entre octubre del 2012 y abril, mayo del 2013, y no lo quiso hacer. Ahora, lastimosamente, digamos, después, a medida que se van, en el caso de Claro o en el caso, por ejemplo, de todas las empresas que han violado la ley en lo que tiene que ver con los medicamentos genéricos, la ley orgánica de salud, la ley de medicamentos genéricos de uso humano, al no ser explícitos respecto al carácter genérico del medicamento, por ejemplo, o en el caso de los transgénicos, ahí estamos hablando de la violación de la Ley de Defensa del Consumidor del año 1990, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del año 2000, de la Ley Orgánica de Defensa de Salud del año 2006, de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria del año 2009, de la Ley de Soberanía, de Seguridad Bioalimentaria, de la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado del año 2011. Violación de 5 o 6 leyes orgánicas, y el rato que les fuimos a ofrecer a los empresarios, a cierto sector de los empresarios, que firmen un compromiso de cese para regularizar su situación respecto a la infracción ya cometida, nos dijeron que van a desabastecer al mercado. Entonces, la ciudadanía tiene que movilizarse. Aquí estamos hablando de sectores que piensan que están todavía en ese pasado, en el que podían comprar al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los jueces de las Cortes, a los congresistas, a los periodistas, a los analistas, para hacer lo que les da la gana, porque la ley es solamente para el de Poncho. Eso ya se acabó, estamos en otra época. Esta es una situación no solamente que ha cambiado las leyes, han cambiado las autoridades, sino que la ciudadanía mismo ha cambiado y no se va a dejar maltratar de esta manera que es totalmente incompatible con la democracia, totalmente incompatible con la dignidad. Para conocer un poquito más de qué es lo que ocurrió en el caso de la operadora Claro, ¿por qué se le sanciona? ¿Qué irregularidad comete? Mire, yo tengo que ser cuidadoso respecto a este caso específico porque eventualmente yo puedo ser segunda instancia de apelación. Yo solamente puedo referirme a los casos, a los temas que son públicos de conocimiento. Usted puede encontrar toda esta información en la página web nuestra www.scpm.gov.es. Hay una denuncia en octubre del 2012 por parte de la empresa CNT respecto a 5 puntos en los que ellos querían poner sus instalaciones y un contrato por parte de Claro le impedía llegar a acceder a esos terrenos, que son los puntos óptimos, ¿no? Básicamente, para ilustrar a la ciudadanía, en la punta del cerro usted puede tener una cobertura sobre el valle y si es que hay una restricción en el contrato de quien arrienda esa punta del cerro, a usted le va a tocar poner no una antena, sino, no sé, pues 5 o 6 antenas en las laderas del cerro. Para lograr la misma cobertura. Y eventualmente ni siquiera la misma cobertura, porque la calidad de la señal nunca llega a ser la óptima, ¿no? Y obviamente con un costo mucho mayor, ya no es una sola instalación, sino son 5 o 6 instalaciones. La denuncia viene por parte de CNT en torno a 5 puntos. La obligación de la superintendencia era investigar no solamente esos 5 puntos, sino todos, con respecto a todos los operadores, incluso a la denunciante. Nosotros investigamos a CNT, investigamos a Movistar, investigamos a Claro, 5,000 contratos que se exploraron y encontramos que solamente en el caso de la empresa de Claro habían restricciones. Estamos hablando de 1.260 contratos con cláusulas de exclusividad, aparte de otras cláusulas de interferencia y otros que son de propiedad de la propia empresa, que impedían que los otros operadores puedan tener acceso a esas instalaciones. Lo cual ha estructurado una matriz de costos muy anquilosada, muy rígida, costos muy altos para todo el país. El Ecuador es uno de los países que tiene la estructura de costos más altas en América Latina, lo cual impide nuevas inversiones e impide que estemos a la altura o digamos con el ritmo de innovación tecnológica que tienen inclusive los países vecinos, ¿no? Muy bien, superintendencia, se nos fue el tiempo. En sentido general y en 2 palabras, ¿usted cree que la superintendencia está al momento cumpliendo los objetivos para los que fue creada? Yo creo que sí.
Sí, sin embargo, es importantísimo el que se movilice la ciudadanía, se autoorganice. Estamos armando los observatorios ciudadanos en torno a precios y calidades de los alimentos, de los medicamentos, de los materiales de construcción, de los insumos agrícolas. Es imposible y además sería monstruoso el que nosotros estemos vigilando cada transacción en cada rincón del país, en cada sector de la economía. Lo fundamental aquí es que la ciudadanía se fortalezca, se empodere y reclame sus derechos en cada momento, en cada lugar. Convirtamos al mercado en un instrumento que propicie el cambio, que haga de este el país que todos queremos. Le quiero agradecer muchísimo, a usted, Ámbar, economista, por haber aceptado esta invitación y, claro, permitir que usted y nosotros conozcamos lo que hace la superintendencia y este proceso en particular, el que llevan adelante en contra de la compañía Claro. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.